es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces, del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar
la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018.